amigos de T-Vial, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa En las Vías. Como siempre, contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Bueno, nos encontramos hoy en la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao y estamos con el licenciado Mauricio Calderón Carranza. Vamos a hablar un tema muy importante que es la violencia contra la mujer y el acoso sexual en transporte público. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este momento con ustedes. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son las formas de violencia que existe hoy en día contra la mujer? La forma más común de violencia, la más conocida, la más reconocida, es la violencia física, los golpes. Tenemos muchos casos de mujeres que son pateadas, golpeadas, con puñete, y también que son violadas. Otro tipo de violencia que no es tan valorada es el de la violencia emocional. Claro. Las frases, las conductas humillantes, ¿no? Qué gorda que estás, qué fea que estás, maldito el día en que me casé contigo. Comentarios que quizás lo tenemos, no sé, el día a día. Una mujer está, por ejemplo, cocinando, sí, y lanza ese tipo de comentarios el esposo o el conviviente, y uno no se da cuenta que quizás está siendo violentadas psicológicamente, lo que usted mencionaba. ¿Y qué es lo que lleva a una mujer justificar estas conductas del agresor, estos comentarios? Antes de pasar a esta pregunta, quisiera mencionarte también que hay un tipo de violencia que recién se reconoce hace poco, que es la violencia económica. Es decir, en este caso, el que gana el sueldo, que muchas veces es el varón, el que trae los ingresos de fuera, no le dice a la pareja cuánto es lo que gana. Entonces lo que le dice es: yo te doy X soles de diario o semanal, y ya tú ve cómo lo gastas. Pero la mujer no sabe cuánto gana su pareja, cuánto gana el varón. Y cuando le pregunta, pero ¿y cuánto ganas? ¿Cómo nos proyectamos? El varón dice: no, pero ¿tú por qué quieres saber? Tú me quieres controlar, tú me quieres fastidiar. Entonces tú no tienes por qué saber. Yo te doy eso, y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú con eso te organizas y punto. Entonces a eso le llamamos violencia económica, ¿no? Bueno, como había mencionado, había varios tipos de violencia, no solo psicológica, no solo económica, como había antes mencionado. ¿Y qué es lo que lleva a justificar a una mujer la conducta del agresor? Es una buena pregunta, porque estamos muy acostumbrados a justificar, a pensar que lo que llamamos popularmente amor acepta ese tipo de controles, de maltratos. Entonces, por lo general, este tipo de control va de hombre a mujer. También hay mujeres que controlan hombres, pero no es tan común. No es tan común. Entonces, por lo general, la mujer que acepta ese tipo de humillaciones, lo que dice es: bueno, él me ama, ha tenido un mal día, ha tenido un mal momento. Claro, son las principales excusas que ponen las mujeres al momento de recibir este tipo de agresiones. La pareja dice: tiene carácter fuerte. Tiene carácter fuerte es un eufemismo para querer decir que es una persona explosiva, que es una persona humillante. Y a eso se le dice tiene carácter fuerte. Entonces, como después de la explosión vino una etapa de romanticismo, la luna de miel, ¿no? Cuando hablamos del ciclo de la violencia, viene un primer tiempo de acumulación, de tensión, luego viene un tiempo la explosión, y luego viene la luna de miel. Entonces, después de que la persona explota, sea hombre o mujer, explota, maltrata, humilla, golpea, trata de resarcir, entre comillas. Entonces trata de ser atento, atenta, hace como que no ha pasado nada, y entonces la pareja dice: bueno, ya pasó, si va a cambiar, todo se va a arreglar. Pero es solamente ciclo de violencia, porque luego de que termina la luna de miel, nuevamente comienza la acumulación de la tensión, y va a venir nuevamente otra explosión, ¿no?
Claro, muy interesante lo que nos mencionaba. Bueno, quiero aprovechar para mandar saludos a Ricardo Vivanco, que nos está viendo a través del Facebook, y a todos los televidentes que quizás tienen alguna pregunta para el licenciado. Nosotros contentos de responderle. Alguna duda pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Bueno, estábamos hablando de que cuáles eran las principales excusas que ponía la mujer ante este tipo de agresión. Sí, lo principal es una forma dañina de concebir el amor, ¿no? Venimos de miles de años viviendo con violencia en los hogares, ¿no? Esta expectativa de vivir en paz dentro de los hogares es una expectativa muy moderna. Estamos hablando de consecuencia del el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí comienza una transformación contemporánea de la sociedad occidental en la cual esperamos todos vivir en paz en el ámbito donde trabajamos, donde vivimos, donde estudiamos. Entonces, después de miles de años de vivir con violencia, nos cuesta entrar a una forma de vivir en paz. Y la concepción de amor que tenemos... Claro, porque muchas personas o muchas mujeres dicen, él me ama, pero al momento que quizás, no sé, le agrede físicamente, tratan de justificarlo mucho porque dice, si es amor, puedo soportarlo todo. He escuchado muchas veces muchos testimonios de personas en la televisión que han sido víctimas de este tipo de agresiones y siempre han tratado de justificarlo de esa manera. ¿Se puede decir que existe verdadero amor por parte de un hombre que maltrata físicamente a una mujer? Claro que no, claro que no. Lo que hay es habitualmente una relación de dependencia entre aquel que tiene el poder y aquel que no lo tiene. Entonces, el que tiene el poder tiene un poder, digamos, emocional, psicológico, porque va a decir, si yo exploto, te humillo. Si yo exploto, te pego, te golpeo. Entonces, te conviene que yo no explote. Te conviene que yo no explote. Entonces, si tú no me molestas, si tú no me preguntas a dónde voy, si tú no me preguntas qué hago con el dinero, si tú estás disponible sexualmente cada vez que yo lo necesite, entonces yo no exploto. Si yo exploto, entonces voy a maltratarte a ti, voy a maltratar a los niños. Entonces, una razón que escriben normalmente, sobre todo las mujeres, para aceptar el maltrato es a dónde voy a ir, ¿no? Claro, ¿qué es lo que debería de hacer una mujer ante una situación de agresión o alguna situación de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Cuál es el comportamiento o la posición que debería de tomar? Ante todo, la persona víctima de violencia, sea mujer o sea hombre, debe reconocer de la violencia. Y eso es un reto, es difícil, en realidad no es sencillo. La persona que sufre de violencia está ya aceptando la violencia y reconocer que en su hogar o que su convivencia o que su relación de enamorados, tú eres joven y entre jóvenes también hay relaciones de violencia de parejas. Claro, al iniciar una relación quizás mucho de las personas que nos están viendo son enamorados y no se dan cuenta que hay un tipo de actitud por parte del agresor que nosotros podemos identificarlo desde ya. ¿Cuáles son esas actitudes que podríamos reconocer? Las primeras conductas de control a nivel de enamorados, estamos hablando de chicos de 13, 12, 14 años, es el control, por ejemplo, del celular. Dame tu clave del Facebook, dame tu celular. No, yo tengo que ver quiénes te hablan. Claro, violación a la intimidad. Claro. Entonces, ¿y por qué esa persona te pone tantos likes? Si él sabe que tú ya estás conmigo, no te puede poner likes. Entonces, no te puede poner tantos likes. Entonces, bórralo a él, bórralo o a ella. Hay mujeres y hombres pueden ser controladores, ¿no? Entonces, bórralo a él, bórralo a ella. Y tú ya no debes salir con tus amigas, tú ya no debes salir con tus amigos, porque ahora estás conmigo. Entonces, esa es una manera, digamos, de un primer nivel de enamorados en el que comienza el control. Más adelante, conforme la relación se vaya estrechando, entonces los controles van a ser mayores y la violencia va a ser mayor.
Bueno, muy interesante lo que nos mencionaba, porque quizás nosotros no nos damos cuenta cuando estamos siendo partícipes de esto que es la violencia contra la mujer. Bueno, quiero aprovechar también para mandar saludos a Ingrid, que nos está viendo a través del Facebook. Y chicas, si tienen algún tipo de dudas, no se olviden de poder escribirnos. Nosotros acá estamos para poder ayudarlos y para poder resolver todo tipo de dudas. Quería también preguntarle, especialista, ¿qué está pasando en la sociedad para que haya tantos casos de violencia contra la mujer? Quizás las autoridades no están haciendo no están actuando de la manera correcta, o es el problema interno. Está habiendo cada vez más casos de feminicidios, como vemos en las noticias. ¿Qué es lo que lleva a que esté sucediendo esto actualmente? Las razones son varias y son complejas, ¿no? Por un lado, como mencionaba, tenemos miles de años viviendo con violencia, entonces pasar de miles de años de violencia a vivir con respeto y paz en todos los lugares nos va a costar, no hay manera de entrar fácil. Para empezar, hay mucha resistencia del que pierde el poder. El que ha estado acostumbrado a ser violento, ha visto a su padre violento, sus abuelos violentos, y esa era la manera de tener el poder. Esa generación que no, por ejemplo, de varones que no tiene el poder como lo tenía el padre o los abuelos, protesta. Uh-huh. Claro, porque mi generación, la generación siguiente, fueron formados para tener el poder de una manera vertical con la pareja. Esas nuevas maneras, las nuevas familias y las nuevas parejas funcionan más como cooperativas, más que como fábricas con capataz. Ese modelo de hogar cooperativo o de relaciones de enamorados cooperativos es un invento reciente que hay que terminar de inventarlo, de construirlo y de reconstruirlo en cada lugar distinto donde estamos. ¿Qué significa esta relación cooperativa a nivel de enamorados de 15 años? ¿Qué significa esto a nivel de 20 años? ¿Qué significa esto a nivel de jóvenes convivientes, de matrimonios? Este modelo cooperativo es una cosa que recién estamos inventando acá. Entonces, es algo que todavía nos va a tomar un tiempo. Por otro lado, venimos de un tipo de violencia política. Es decir, hemos vivido varios años con la violencia del Sendero Luminoso, el MRTA, la respuesta del Estado, y el Perú tuvo una migración muy fuerte a raíz de la violencia política. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir así, y una ciudad como Lima, violenta en sus calles, desde el que maneja, desde el transporte público. Uh-huh. Entonces, por todos lados reforzamos la violencia. Entonces, y necesitamos de que todas las organizaciones sociales se comprometan, se compren el pleito de construir estos modelos de paz cooperativos. Es decir, no solamente es el Estado ahí tiene un liderazgo para esta construcción de nuevas relaciones, teniendo un enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género? Es un enfoque en el que se reconoce de que hay relaciones de poder que ha ido más hacia el varón, es decir, el varón que ejerce poder, que siente que tiene poder sobre la mujer, ¿no es cierto? Entonces, pero también necesitamos la participación de las otras organizaciones. Ahí las iglesias de todo tipo tienen responsabilidades importantes, porque si, por ejemplo, en el discurso de que la mujer debe obedecer al hombre en el hogar, como un discurso a ciegas, eso hace daño. Las iglesias que tienen una presencia muy fuerte en el Perú es un país religioso. Entonces, ahí las iglesias pueden colaborar enseñando a que debe haber un ambiente de igualdad, cooperativo, de respeto, que se vive de manera cotidiana. Las organizaciones juveniles, los clubes deportivos, los colegios en la hora de tutoría. El Ministerio de Educación desde hace unos años atrás está trabajando lo que es la convivencia democrática desde la gestión del colegio, porque el colegio tiene la tutoría y ahí se enseña valores como respeto al otro, pero la gestión del colegio es vertical. Entonces la cultura educativa en el Perú es vertical, pero el maestro debe enseñar democracia en el aula.
Entonces hay una contradicción. Empezar desde pequeños con este tipo de cultura, como decía, de igualdad, porque hay tipos de enfoques para hombres y para mujeres, cuando en realidad estamos creciendo, estamos modernizándonos, y en la actualidad hemos cambiado mucho los roles, no solo en el colegio, sino también en las instituciones superiores, también en el trabajo y en la vida cotidiana, porque ahora tiene que ver un tema mayor de igualdad. Estamos hablando de la violencia hacia la mujer. ¿Qué nos pasa como sociedad? O sea, ¿cómo cree, cuáles serían las alternativas de solución ante esto que está ocurriendo actualmente? Sí, lo que mencionaba, necesitamos un Estado fuerte que lidere esos procesos. No, en los últimos años, sobre todo diría desde el cambio de gobierno, el Estado ha demostrado o temor o tibieza frente a lo que podría ser una arremetida conservadora, ¿no? Una arremetida conservadora que trata de negar que hay unas relaciones de poder entre hombre y mujer, y que esas relaciones de poder son muy antiguas, son milenarias, y que se muestran en diversos aspectos. Hace poco, en una entrevista en una radio, otra expositora, otra entrevistada decía, no, en realidad no existen esas relaciones donde el hombre tiene el poder sobre la mujer. En realidad la mujer también tiene poder sobre el varón. Y entonces yo le decía, ¿y cuántos hombres violados conoces por su pareja? Y me dijo, no, ninguno. Claro, pues es que la mujer ha ido ganando poder en las últimas décadas, sí. Se ha ido empoderando. Se ha ido empoderando, sí. Pero estamos lejos de la equidad. Claro, lo vemos en los puestos de trabajo, lo vemos en varias circunstancias diferentes. Por eso necesitamos que el enfoque de género se consolide nuevamente en el Estado, y decía, por otro lado, la participación de las organizaciones sociales y de las escuelas. Para eso necesitamos al personal capacitado, y necesitamos que el personal haga conciencia de que esas relaciones de equidad las construimos día a día en el hogar, en la calle, en el transporte público. Bueno, justo acá tengo una pregunta en Facebook de Miguel Leisequia, que dice, ¿y cuando las mujeres son infieles, qué hacer? ¿Qué le podríamos decir a este usuario de Facebook que nos está haciendo esta pregunta? Muy bien, si la mujer es infiel, entonces hay que cortar la relación, porque no es una relación saludable. No. La otra opción es que contrates detective y que la obligues a estar contigo, la obligues a permanecer contigo, pero eso no es amor, eso no tiene sentido, y más bien eso acumula frustración, acumula ira. Entonces, si la persona te es infiel, es porque no te ama o porque tiene problemas serios, y por lo tanto conviene pasar la hoja, cerrar la etapa, y la vida traerá mejores opciones. Una recomendación muy buena, porque ¿para qué continuar con una relación que ya no va para más? Cuando se acabe el amor, es mejor separarse a empezar a tener estos diversos problemas que suceden, ¿no? Actualmente vemos muchos casos de violencia y que por eso acaban en feminicidios, por no tener como la actitud para poder terminar una relación. Exactamente. Algunas veces terminar la relación es difícil, o sea, hay personas que no pueden dejar relaciones tóxicas. En ese caso lo que se necesita es tratamiento psicológico. Es decir, hay personas que son dependientes, hombres emocionalmente. Y mujeres, emocionalmente, hombres y mujeres dependientes emocionalmente. Y para eso cuentan con los hospitales del Estado, con las postas médicas, entonces pasan por salud mental. Los servicios de salud mental no son para personas locas, son para personas comunes y silvestres que tienen alguna dificultad en la vida y que necesitan un consejo. Un tipo de ayuda, un tipo de consejo. Necesitan un consejo. Ir al psicólogo e ir al psiquiatra tampoco quiere decir que una persona tenga una enfermedad. No. Es, ir a los servicios de salud mental en parte es como ir con un amigo, pero entrenado profesionalmente para poder comprender
los problemas que le aquejan y poder darle un buen consejo, ¿no? Así como lo había mencionado antes, es para que sea escuchada la persona y para que así pueda solucionar sus problemas con una ayuda extra. Bueno, estábamos recapitulando acerca de la violencia contra la mujer, las formas de violencia. Nos había mencionado que había nuevas formas de violencia, que es la económica, y que es muy importante también recalcarla. Bueno, estamos con mucha información acerca de la violencia contra la mujer, así que nos vamos a ir a una pausa y volviendo vamos a seguir hablando de este tema y del acoso sexual en el transporte público. Así que nos vamos a una pausa. Gracias. El automóvil es un medio de transporte vital para todos nosotros. Se estima que en nuestra ciudad el 28% de habitantes usan autos, taxis o colectivos para ir a su trabajo o centro de estudios. Pero es muy importante viajar seguros y por eso hoy queremos hablar sobre el cinturón de seguridad. El uso de cinturones de seguridad es una de las medidas más importantes que se pueden aplicar para evitar heridas en caso de un accidente. La Organización Mundial de la Salud nos indica que los cinturones de seguridad no impiden que ocurran accidentes, pero tienen una función muy importante en la reducción de la gravedad de las heridas sufridas por ocupantes de vehículos en caso de un accidente. Este sistema de seguridad pasivo es considerado el más efectivo de todos y sus principales funciones son reducir el riesgo de contacto con el interior del vehículo o reducir la gravedad de las heridas en caso de contacto. Distribuir las fuerzas de choque sobre las partes más fuertes del cuerpo humano. Impedir que el ocupante sea expulsado del vehículo en caso de impacto. Y también impedir que se lesionen otros ocupantes. Es decir, la probabilidad de supervivencia de un ocupante se incrementa espectacularmente al ir debidamente sujeto. El artículo 7 del Convenio de Viena sobre circulación por carretera nos dice que el uso de cinturones de seguridad es obligatorio para conductores y pasajeros de vehículos motorizados que ocupen asientos que estén equipados con tales cinturones. Nuestra legislación nacional dice en el artículo 85 del Reglamento Nacional de Tránsito que el uso de cinturones de seguridad es obligatorio para las personas que ocupen los asientos delanteros de los vehículos en circulación, con excepción de los vehículos que pertenecen a la categoría L. En los asientos posteriores su uso es obligatorio en todos los vehículos cuando los tengan incorporados de fábrica. No usar el cinturón de seguridad es considerado, según nuestro reglamento, una falta grave y el infractor acumularía 20 puntos en su récord de conductor y tendría que pagar una multa del 8% de la unidad impositiva tributaria. Por otro lado, no usar el cinturón de seguridad te convierte en un candidato a sufrir terribles lesiones o, en el peor de los casos, perder la vida. Por eso, usa el cinturón de seguridad y salva tu vida. Recuerda, en el Callao, vamos juntos, vamos seguros. Hasta la próxima. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Soy Mauricio Chumbitaz de la categoría 1600 del circuito turismo competición. Un consejo que les doy, por ahí vi en las redes sociales, si usamos la auxiliar, el Perú no avanza, porque yo sí respeto.
bienvenidos amigos, regresamos en su programa En las Vías. Estamos con el psicólogo Mauricio Calderón Carranza y estamos hablando de unos temas muy importantes, que es violencia contra la mujer y el acoso sexual en el transporte público. Como siempre, agradecemos a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como TVial Oficial. En Facebook estamos transmitiendo en vivo y todos estos programas también son grabados y subidos en YouTube. Bueno, seguimos hablando con el especialista. ¿Qué debemos de hacer ante un acoso sexual en un transporte público? Muy bien, en el caso de transporte público estamos hablando de un tipo de acoso específico que es el de la frotación, es decir, varones que se frotan en mujeres. Y nuevamente aquí retomo el enfoque de género porque normalmente no vemos quejas de varones que suben al transporte público asustados porque tienen el temor que a una mujer se les va a frotar, ¿no es cierto? Sí, usualmente pasa normalmente todo tipo de transporte. De varón a mujer, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del acoso en el transporte público, estamos hablando de varones que se frotan con mujeres y especialmente con escolares, con niñas, con adolescentes, ¿no? Que es el público en el que se centran porque es el público que menos se defiende. Es más débil. Justo eso le estaba comentando hace unos minutos, porque cuando yo vengo normalmente a mi centro de trabajo, siempre voy en buses, entonces veo a las escolares paradas y con una cara de aterradas, así normalmente, yo le digo, ven para acá, siempre las trato de proteger porque no muchas personas actúan ante este tipo de circunstancias. Yo siempre estoy muy pendiente de las personas que están a mi costado y es porque soy así, pero habíamos mencionado también que quizás la mayoría de mujeres no hace nada ante estos sucesos que suceden en un medio de transporte. Sí, la mayoría de mujeres no se defiende, la mayoría se asusta, porque además más esas personas, varones, acosan, se frotan con escolares, no es solo con escolares, pero es más con escolares. Entonces la escolar se asusta, se pone muy ansiosa. Claro, son las consecuencias del acoso. ¿Cuáles son esas consecuencias? Yo he tenido pacientes en mi consultorio con síntomas de ansiedad y temor. Estamos hablando 30 años después de la situación de frotamientos en el bus, 30 años después. Porque la situación fue de tanto temor, fue de pánico que las dejó en shock en el momento. Entonces quedaron aterrorizadas, no hicieron nada en el momento más que minutos después bajarse del bus. Entonces esa sensación de temor se quedó. Y claro, fue reforzada por otras situaciones a través de los años. Lo que pasa es que el acoso sexual a través del frotamientos en los medios de transporte público son tan comunes que las mujeres suben al bus preocupadas, tensas, y sucede con niñas, sucede con adolescentes, sucede con jóvenes, con mujeres adultas. Es tan común ese tipo de agresión que es algo que a los varones nos cuesta comprender porque a nosotros no nos sucede. A los varones no nos sucede. Claro, ponerse en la misma posición de hoy en día de las mujeres que están en el metropolitano, que están en el metro, que normalmente siempre se encuentran con muchas personas y que están ahí todas apretadas. Es muy diferente sentirlo, la misma posición, pero en los hombres, porque normalmente no son tan acosados como las mujeres, porque también existen casos de acoso para hombres. Bueno, estábamos hablando ahora de las víctimas, pero de los agresores. ¿Cuál es el perfil de los agresores o cómo son los agresores hoy en día de este tipo de acoso? Es importante diferenciar entre aquellos que tienen algún tipo de patología, específicamente una parafilia, se le llama, a esas conductas compulsivas que están fuera de control de tipo sexual. Hay una que se llama froteurismo. Pero la mayoría de agresores en los medios de transporte deben ser personas que no son parafílicas, no son froteuristas, sino son personas, varones comunes y silvestres, que han aprendido
de que ser macho, que ser masculino, implica poder usar el cuerpo de la mujer, poder usar su cuerpo, poder sentir poder sobre ella y poder y placer del hecho de la humillación, del susto, del terror de la mujer. Entonces, eso no es, o sea, eso es tan común es parte de la cultura en la que vivimos, es parte de la cultura en la que crecen los niños, en la que crecen los jóvenes en el colegio, es parte de la cultura en el barrio, es parte de la cultura en el internet. Un programa televisivo hace poco tiempo atrás encontró unas redes sociales donde varones compartían, señalaban en qué avenidas, en qué buses, en qué líneas, aquí en qué horas iban más apretadas las personas y donde había, por ejemplo, escolares. Entonces, y por las redes sociales lo compartían, ¿ya? Entonces, es parte de nuestra cultura la humillación y el placer por la humillación hacia la mujer, la posesión del cuerpo de la mujer, es parte de una cultura patriarcal. Pero justamente eso es lo que tenemos que ir cambiando. Entonces, disminuyendo. Entonces, el que se frota en el bus habitualmente no es una persona con un trastorno mental. Habitualmente es una persona que ha sido criada en un medio patriarcal y que está haciendo aquello que le han enseñado y está haciendo aquello que también hacen sus compañeros. ¿Y cuáles son las respuestas más comunes que existen en este tipo de personas que creen, como usted ya lo había mencionado antes, que es dueño de una mujer o es tipo patriarcal lo que le sucede? ¿Cuáles son las respuestas de estos sujetos? Sí, bueno, yo diría más bien, cuando se les pregunta por qué hacen, normalmente lo niegan, ¿no? Cuando una mujer los encara en el bus, lo niegan. Lo niega el que se está frotando y lo que le dice a la mujer es, tú estás loca, ¿no? Tú estás loca, entonces ándate en taxi, toma tu carro. Y los que están alrededor no dicen nada o también le dicen que está loca. Entonces, inclusive otras mujeres también hacen silencio. Y ahí lo que necesitamos es la solidaridad del público que está alrededor de las niñas, que está en el bus. Entonces, el agresor lo va a negar, el agresor normalmente no lo va a reconocer, el agresor lo va a negar, pero necesitamos que tanto hombres como mujeres que están en el medio de transporte sean solidarios y le digan, ¿no? Si una niña, una joven le dice, voltea, molesta y dice al varón que está atrás, ¿tú qué estás haciendo? Ponte más atrás. Entonces, y el otro dice, tú estás loca. Entonces el resto del público en el transporte puede decirle, oye, tú ponte más atrás, ándate a otro lado. Claro, a mí me ha sucedido cada vez que estoy en el metropolitano, quizás siento que alguien se me pega demasiado y digo, puedes ponerte un poco más allá, pero en realidad siempre contestan de forma agresiva. Ajá. Y como ese no era punta, es como se justifican por ese medio, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho en el bus, cuando he visto que un hombre se pone sospechosamente detrás de una mujer, pudiendo irse a otro lado, lo que yo he hecho es mirarlo fijamente a los ojos. De mirarlo fijamente a los ojos, entonces ya, por lo general, se ha sentido avergonzado y ya ha retrocedido. Entonces, no le estoy diciendo, bueno, te estoy mirando lo que estás haciendo. Ahora, el agresor no solamente es alguien pasajero, también sucede con los cobradores en los medios de transporte cuando sube una joven y las empujan, se agarran y las empujan y pegan su cuerpo a la estudiante o a la señora, a la joven que ha subido. Entonces, no solamente es el pasajero, también es el cobrador, que él mismo aprieta su cuerpo a propósito. Y por ejemplo, una vez en una combi vi una joven quiso bajarse y el cobrador puso su mano para no dejarla bajar. Entonces yo le digo, ¿qué estás haciendo? Claro, porque se estaba seguro apoyando con una parte de su cuerpo. Sí, entonces le digo, ¿qué estás haciendo? Entonces ya él soltó y rápido. Entonces los demás, los que estamos alrededor, tenemos la opción, uno, de mirar fijamente, segundo, de llamar la atención. Si la señorita, si la señora no se ha dado cuenta que alguien se le está pegando mucho, pudiendo irse a otro lado, entonces se le puede decir, señorita, se le están pegando mucho.
Entonces hay diversas maneras de reaccionar frente. Pero tenemos que ser solidarios. O sea, si no hay solidaridad en eso, eso no vamos a tener medios de transporte más seguros para las mujeres si no colaboramos todos y todas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar para prevenir todo este tipo de sucesos? ¿Cómo deberíamos nosotras quizás intentar prevenir todo ese tipo de circunstancias, porque uno no sabe cuándo va a pasar? En primer lugar, los que tienen que colaborar son, digamos, los padres. Los padres de familia tienen que hablar de ese tema con las niñas. Los padres de familia, los tutores en el colegio, los profesores en la escuela, tienen que hablar directamente del tema como acoso. Y las autoridades necesitan colaborar para procesar rápidamente esas denuncias. En el caso de un sistema como el Metropolitano, tiene sus sistemas de control. Entonces, si una mujer se siente acosada dentro del medio de transporte, habla con el chofer avisa a la central, entonces van a esperar a la persona que se ha estado frotando. Pero, por ejemplo, en ese caso, hay muchas personas que no solo... El Metropolitano es un carro súper grande y no solo están cerca del conductor, y justo cuando es a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, quizás hay muchísima gente. ¿Y cómo hacer para, por ejemplo, si estoy en el último vagón, en la última parte del carro, poder llegar hasta el chofer? O sea, ¿qué es lo que debería de hacer? También hay para... por ejemplo, personas que nos pueden ayudar en cada estación. Sí, en cada estación hay personas. O sea, si no se puede llegar al chofer, la persona víctima puede bajarse, avisa a alguien de seguridad, que en toda estación hay personas de seguridad, avisan a la central, y en la central tienen las videocámaras de todas las estaciones. Entonces ahí se puede identificar quién ha sido el agresor. Ahora, eso es en medio de transporte más formales, como el Metropolitano. En el caso de otros medios, lo que pueden hacer es bajarse y avisar al policía apenas vean un policía de tránsito, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó con mi esposa? Mi esposa tiene un caso muy interesante que me estaba comentando anteriormente para poder ejemplificar este tipo de situaciones. Mi esposa es una mujer valiente, entonces ella sintió que había un hombre detrás de ella con el pene erecto, entonces ella vio un policía, bajó, le dijo al policía, el policía hizo bajar al sujeto, lo llevaron a la comisaría, mi esposa puso la denuncia. Entonces el hombre estaba avergonzado, bueno, en todo momento negó, la policía se portó bien, procesaron, hicieron todo lo que corresponde a su función, porque corresponde a su función, sentaron la denuncia. Ahí la limitación está a nivel de las leyes, ¿no? A nivel ya de lo que va a ser la fiscalía, de lo que correspondería después. El problema, la limitación ahí está en que muchas mujeres no denuncian porque dicen, bueno, pero eso va a quedar en nada, y es algo en lo que aún nos falta trabajar como Estado, tener ciertos procesos rápidos que justamente animen a las víctimas a no dejar de denunciar, ¿no? Y bueno, retomando lo de los padres, que tú me preguntabas qué pueden hacer las mujeres. Las mujeres necesitan, por un lado, estar informadas y necesitan empoderarse, es decir, para empezar, solidaridad femenina dentro del transporte público, solidaridad masculina. Si las mujeres necesitan sentirse apoyadas, que no están solas, y necesitan arriesgar, necesitan llamar la atención a quien se ha parado detrás de ellas y que sienten que les está incomodando. Que les está incomodando. Tú lo has hecho, lo ha hecho mi esposa, pero muchas mujeres no lo hacen. Justamente porque tienen el temor a sentirse solas dentro del transporte público. O sea, decirle a alguien que se pare más atrás, el que está parado atrás dice, tú estás loca, y el público no hace nada, porque al que le llama la atención podría decir, disculpe señorita, disculpe señora, no ha sido mi intención, y se para más atrás. Puede ser, o sea, una mujer puede equivocarse en el transporte público, sí puede equivocarse. Puede ser muy sensible al tema, sí, porque hay muchos varones que se frotan en el bus. Eso sucede frecuentemente. Entonces, pero si le llama la atención a la mujer a alguien que está detrás, el que está atrás puede decir, disculpe señorita, disculpe señora, no ha sido mi intención, y se va a otro lado. Pero decirle, estás loca, y eso es más bien porque lo han chapado infraganti.
Claro, es Si no, ¿por qué un responder de manera mecanismo de agresiva? defensa por parte del agresor. Es para tratar de bajarla, tratar de humillarla, agredirla para que no reclame más. Para eso es. El caballero que no ha tenido nada que ver, digamos, en esta acusación o sospecha que hace la persona que está delante, si no hay nada que temer, no ha hecho nada, simplemente pide disculpas, no ha sido su intención, se pone a un costado. Ya está Claro. arreglado el asunto. Una solución. Bueno, muchas gracias, licenciado Mauricio Calderón. Ha sido muy importante todos los temas que hemos tratado hoy. Sé que nos vamos a seguir viendo y que vamos a seguir tocando temas tan importantes como es el acoso en el transporte público. Bueno, amigos de TVial, muchas gracias. Reiterarle las gracias por haber venido y nos estamos viendo en el próximo programa En las Vías. Gracias.